El teléfono temblaba en mis manos como una hoja en el viento. Era un martes por la tarde. Mi hijo había salido a trabajar y se le olvidó el celular sobre la mesa de la cocina. Sonó 3 veces antes de que yo me acercara. No pensaba contestar, pero la pantalla se iluminó y vi un mensaje de voz. Mi dedo rozó la pantalla sin querer y se reprodujo. «Ya tengo toda la información que necesitas». Escuché la voz de mi hijo. Era fría, calculadora. El nombre completo es Julián Ramírez Hernández. Vive en el 1247 de Maple Street. Lleva aquí desde 1994, sin papeles. Cuando se lo lleven, todo lo que tiene será mío. La casa, los ahorros, todo. Se me secó la boca. El aire se volvió pesado. Mi papá nunca sospechará nada, continuó. Siempre confía en mí. Es tan ingenuo que cree que soy su orgullo. La risa que siguió me atravesó el pecho como un cuchillo. Mis piernas perdieron fuerza. Me senté en la silla de la cocina, la misma donde desayunábamos juntos cada domingo, la misma donde le conté historias de México cuando era niño, la misma donde le prometí que todo lo que hacía era para darle una vida mejor. Volví a escuchar el mensaje, y otra vez, y otra. 30 años. 30 años trabajando bajo el sol de Texas. 30 años ahorrando cada centavo. 30 años viviendo con el miedo constante de una redada, pero siempre pensando en él, en mi hijo, en mi sangre, en mi único motivo para seguir luchando. Todo lo que tiene será mío. Sus palabras se repetían en mi cabeza como un martillo golpeando metal. Me levanté y caminé hasta su cuarto. Ahí estaban sus diplomas colgados en la pared. El de la preparatoria, el del Community College. Los pagué lavando platos los fines de semana, trabajando dobles turnos en la construcción, vendiendo tamales los domingos en el parque. En su escritorio había una foto nuestra del año pasado, en Navidad. Él sonreía, yo también, mis brazos alrededor de sus hombros, orgulloso. Como siempre, ¿cómo puede un hombre prepararse para descubrir que su propio hijo es su enemigo? Regresé a la cocina. El teléfono seguía ahí, silencioso ahora, pero cargado de veneno. A las 6 de la tarde escuché su llave en la puerta. «Papá, ya llegué», gritó desde la entrada, como siempre. «Aquí estoy, mijo», le respondí. Mi voz sonó normal, no sé cómo. Entró a la cocina y vio el teléfono. «¿No ha sonado?», preguntó tomándolo rápidamente. «No», mentí. «Ha estado en silencio». Me miró a los ojos y sonrió. «¿Ya cenaste, papá? Te traje tacos de tu taquería favorita». La misma sonrisa de siempre, la misma voz cariñosa, los mismos ojos que yo veía cada mañana en el espejo porque se parecía a mí cuando era joven, pero ahora todo era diferente. Cenamos juntos esa noche. Él me contó de su día en el trabajo. Yo asentía y hacía preguntas. Actuamos como si fuéramos padre e hijo, como si nos quisiéramos, pero por dentro yo ya sabía la verdad. Una semana después, el ICE tocó a mi puerta. ¿Cómo llegué hasta aquí? Zacatecas, 1994. Tenía 26 años y las manos ya curtidas por el trabajo duro. Mi padre vendía elotes en el centro del pueblo. Mi madre lavaba ropa ajena para completar el gasto. Yo trabajaba en una construcción ganando el equivalente a $5 por día. Nos levantábamos a las 5 de la mañana, nos acostábamos a las 9 de la noche, siempre con hambre, siempre con deudas. Un día, don Ricardo llegó al pueblo hablando de Estados Unidos. Decía que allá un albañil ganaba en una semana lo que aquí ganaba en 3 meses, que había trabajo para todos, que solo necesitabas ganas y valor, pero el cruce cuesta dinero, nos dijo. $3,000 por cabeza. $3,000. Era como hablar de la luna. Mi mujer, Carmen, estaba embarazada de 4 meses. Habíamos perdido 2 bebés antes. Ella lloraba cada noche por los que no pudimos salvar. Yo me quedaba despierto, calculando números que nunca cuadraban. «Si nos vamos juntos, son 6,000», me dijo una tarde. «Es imposible». «No», le respondí. «Yo me voy primero. Trabajo 2 años y junto el dinero para traerte». Ella se tocó la panza y suspiró. «¿Y si algo me pasa aquí? ¿Y si algo te pasa allá?»
Nada nos va a pasar, le mentí. Vendí todo lo que tenía, un terreno pequeño que heredé de mi abuelo, una camioneta vieja, hasta el reloj de oro de mi padre. Junté $1,800. Don Ricardo me dijo que podía conseguir los otros 1,200 prestados, pero tendría que pagarlos con intereses una vez que llegara. La noche antes de irme, Carmen y yo nos abrazamos hasta que salió el sol. «Prométeme que vas a regresar», me dijo. «Te prometo que vamos a estar juntos otra vez». Salimos de Zacatecas un lunes en la madrugada. Éramos 12 hombres apretados en la caja de una pick-up. Don Ricardo manejaba. Su hermano iba de copiloto con una pistola. 3 días después, estábamos en la frontera. El coyote se llamaba Miguel. Tenía la cara llena de cicatrices y los ojos fríos como hielo. Nos dijo las reglas: no hablar, no quejarse, no parar por nada. Si alguien se quedaba atrás, se quedaba solo. El desierto no perdona, nos dijo, pero Estados Unidos tampoco olvida a los que llegan. Caminamos 2 noches completas. El primer día me dolían las piernas, el segundo día me dolían los huesos. El tercer día ya no sentía nada. Llevaba una foto de Carmen en el bolsillo. La sacaba cada vez que pensaba en rendirme. Un hombre se desmayó cerca de la medianoche del segundo día. Miguel le echó agua en la cara y lo obligó a levantarse. «O caminas o te quedas», le dijo. El hombre se levantó. Llegamos a una casa en Arizona un miércoles en la madrugada. Nos dieron agua, frijoles y tortillas frías. Miguel cobró su dinero y desapareció. Un americano llegó 2 horas después. Nos subió a una van y nos llevó a Phoenix. Me dejaron en la casa de un primo lejano que había migrado años antes. «O aquí puedes quedarte una semana», me dijo. «Después tienes que encontrar trabajo y tu propio lugar». A los 5 días ya tenía trabajo en una construcción. A las 2 semanas ya tenía un cuarto rentado con otros 3 paisanos. A los 2 meses ya mandaba dinero a casa. Pero la libertad en Estados Unidos era diferente a la libertad en México. Aquí podía ganar más dinero, pero no podía moverme libremente. No podía manejar sin miedo. No podía ir al hospital si me enfermaba. No podía hablar fuerte en español. No podía confiar en la policía. Era libre de trabajar, pero prisionero del miedo. Carmen llegó 8 meses después con nuestro hijo en brazos. Tenía 3 meses y los ojos más bonitos que había visto en mi vida. «Se llama Julián», me dijo. «Como tú». Lo cargué y sentí que todo el sacrificio había valido la pena. «Julián Ramírez», le dije al oído. «Tú vas a ser americano. Tú vas a tener todo lo que yo no tuve». Esa noche, con mi esposa dormida a mi lado y mi hijo en la cuna que había armado con mis propias manos, pensé que había encontrado la felicidad. No sabía que acababa de construir mi propia jaula. Los primeros años fueron duros, pero tenían sentido. Trabajaba de sol a sol en la construcción. Carmen limpiaba casas. Julián crecía sano y fuerte. Vivíamos en un apartamento pequeño, pero era nuestro. Cada mes mandábamos algo de dinero a mis padres en Zacatecas. Cada año ahorrábamos un poco más. Era difícil, pero había esperanza. Julián empezó a hablar primero en inglés que en español. Sus primeras palabras fueron «daddy» y «a milk». Carmen se preocupaba porque no entendía cuando le hablábamos en nuestra lengua. «Es bueno», le decía yo. «Aquí el español es para los pobres. El inglés es para los que triunfan». No sabía que ya estaba perdiendo a mi hijo. Cuando cumplió 5 años, lo inscribimos en la escuela pública. Era el más inteligente de su clase. La maestra, una señora americana muy amable, me decía que Julián tenía futuro, que podía llegar lejos si estudiaba. «Su hijo es especial», me decía. «Ustedes deberían estar muy orgullosos». Y lo estaba, pero también sentía un vacío extraño. En las juntas de padres de familia, Carmen y yo nos sentábamos al fondo. No hablábamos mucho inglés todavía. Los otros papás llegaban en carros nuevos. Nosotros llegábamos en el autobús. Ellos hablaban de universidades y deportes. Nosotros solo sonreíamos y asentíamos. Julián se daba cuenta de las diferencias. Un día llegó de la escuela llorando. «¿Por qué no tenemos carro como los otros niños?», me preguntó. «Porque todavía estamos ahorrando», le dije. «¿Por qué hablas raro cuando vienes a la escuela?».
Eso me dolió más que 1000 golpes de martillo. No hablo raro, mijo. Hablo diferente. Vengo de otro lugar. ¿Por qué no naciste aquí como yo? Me quedé callado. ¿Cómo le explicas a un niño de 5 años que naciste en el lugar equivocado? Carmen trabajaba cada vez más horas. Yo también. Queríamos darle a Julián todo lo que no habíamos tenido. Una bicicleta nueva, zapatos de marca, una computadora para la tarea, pero entre más trabajábamos, menos tiempo pasábamos con él. Cuando llegaba a casa, ya estaba dormido. Cuando se levantaba para ir a la escuela, yo ya me había ido al trabajo. Los fines de semana yo estaba tan cansado que solo quería descansar. Carmen me decía que algo estaba cambiando. Ya no nos mira igual, me decía, como si le diéramos vergüenza. Son ideas tuyas, le respondía. Está creciendo, nada más. Pero yo también lo notaba. En la preparatoria empezó a corregir nuestro inglés. Si yo decía algo mal en público, él se ponía rojo de vergüenza. Si Carmen preparaba comida mexicana cuando venían sus amigos, él pedía pizza. ¿Por qué no pueden ser normales? Nos gritó una vez. Somos normales, le dije. Somos tus padres. Ustedes no entienden nada. Esto no es México. Esa noche no pude dormir. Me senté en la cocina hasta muy tarde, preguntándome dónde había fallado. Recordé a mi propio padre. Era pobre, pero yo nunca me avergoncé de él. Era ignorante, pero siempre lo respeté. No tenía dinero, pero tenía dignidad. ¿Qué había hecho mal con Julián? Los años pasaron como agua entre los dedos. Julián terminó la preparatoria con buenas calificaciones. Le pagué el community college vendiendo tamales los domingos. Trabajé turnos extra para comprarle una laptop. Todo lo que hacía era por él. Todo lo que ahorraba era para él. Todo lo que soñaba tenía que ver con él. Pero cada día que pasaba, sentía que se alejaba más de nosotros. Ya no comía en casa. Decía que la comida mexicana le caía mal. Ya no hablaba español. Decía que se le había olvidado. Ya no traía amigos. Decía que vivíamos muy lejos. Una noche lo encontré viendo videos en internet sobre cómo superar la pobreza familiar. ¿Somos pobres, papá?, me preguntó sin levantar la vista de la pantalla. Tenemos lo necesario, le respondí, pero no tenemos lo que tienen otros. ¿Y qué tienen otros que nosotros necesitemos? Libertad, me dijo. Libertad de no preocuparse por inmigración, libertad de viajar, libertad de no esconderse. Me quedé callado porque tenía razón. Esa madrugada me levanté y me senté en el patio trasero. Miré las estrellas y pensé en mis padres. Pensé en Zacatecas. Pensé en el hombre que había sido antes de cruzar el desierto. Había venido a Estados Unidos para darle una mejor vida a mi familia, pero en el proceso había perdido algo que no sabía cómo recuperar. Mi hijo era americano. Tenía educación, tenía oportunidades, tenía futuro, pero ya no me tenía a mí, y yo ya no sabía si alguna vez había sido suficiente para él. Todo cambió un domingo, en el Parque Lincoln. Era marzo del año pasado. Estaba vendiendo tamales como siempre, tratando de juntar dinero extra para los libros del próximo semestre de Julián. El sol estaba fuerte y había poca gente. Pensaba irme temprano a casa. Una señora mayor se acercó a mi puesto. Era mexicana, pero vestía elegante. Tenía el pelo canoso bien peinado y hablaba inglés sin acento. ¿De qué son los tamales, joven?, me preguntó en español. De pollo, de cerdo y dulces, señora. Están recién hechos. Compró 2 de pollo y se sentó en una banca cerca de mi puesto. Los comió despacio, como si los estuviera saboreando de verdad. Están deliciosos, me dijo cuando terminó. ¿Hace mucho que vende aquí? Como 5 años, señora. Yo me llamo Elena Morales. Trabajo en el centro comunitario de la calle Oak. Me presenté y seguimos platicando. Me contó que había llegado de Michoacán en los años 70, que había trabajado de todo hasta conseguir su residencia, que ahora ayudaba a familias latinas con problemas legales y familiares. ¿Usted tiene familia aquí?, me preguntó. Le conté de Carmen y de Julián. Le dije que estaba orgulloso de él, que era muy inteligente, que iba a ser alguien importante. Pero algo en mi voz la hizo detenerse. «¿Todo está bien en casa?», me preguntó con una mirada que parecía ver más allá de mis palabras.
Me quedé callado un momento. No sé por qué, pero sentí que podía confiar en ella. Mi hijo ya no habla conmigo como antes, le dije. Creo que se avergüenza de nosotros. Elena asintió como si hubiera escuchado esa historia 1000 veces. ¿Cuántos años tiene? 26. Nació aquí. Ah, la segunda generación. Es complicado para ellos. Viven entre dos mundos. Yo solo quería darle una vida mejor, y lo hizo. Pero a veces, cuando damos todo por los hijos, nos olvidamos de darles lo más importante. ¿Qué es eso? Nosotros mismos, nuestra historia, nuestro valor como personas. Elena me contó de su propio hijo. También había pasado por una etapa difícil, también se había avergonzado de sus padres inmigrantes, también había querido borrar su pasado mexicano. ¿Y qué hizo usted?, le pregunté. Dejé de disculparme por ser quien soy, dejé de sentirme menos por ser inmigrante, y cuando él vio que yo tenía dignidad, empezó a respetarme otra vez. Pero mi situación es diferente, yo no tengo papeles. ¿Y qué? Eso lo hace menos hombre. Eso borra 30 años de trabajo honrado. Sus palabras me calaron hondo. En el centro tenemos talleres para padres, me dijo. Hablamos de estos temas. También tenemos un abogado que viene una vez al mes. Tal vez puede revisar su caso. Me dio una tarjeta con la dirección del centro. Venga el próximo martes a las 7 de la noche. No cuesta nada. Solo traiga ganas de aprender. Esa noche llegué a casa diferente. Carmen lo notó inmediatamente. ¿Qué te pasó? ¿Te ves, no sé, más tranquilo? Le conté de mi conversación con Elena. Carmen escuchó todo sin interrumpir. ¿Crees que deberíamos ir?, me preguntó. No perdemos nada con intentar. El martes siguiente, fuimos juntos al centro comunitario. Era un edificio pequeño pero limpio. Había unas 15 personas en el salón, todas latinas, todas con la misma expresión de cansancio y preocupación que nosotros cargábamos. Elena nos presentó al grupo. Habló de comunicación familiar, de orgullo cultural, de la importancia de mantener las raíces mientras se adaptan a la nueva vida. Sus hijos necesitan saber de dónde vienen. Nos dijo, no pueden construir una identidad sólida sobre el vacío. Un hombre que se llamaba Roberto contó su historia. Su hija había pasado por lo mismo que Julián. Ahora trabajaban juntos en un negocio familiar y ella hablaba español con orgullo. Lo que cambió todo, dijo Roberto, fue cuando dejé de pedirle perdón por ser inmigrante y empecé a enseñarle por qué había venido. Al final de la sesión, Elena me presentó al abogado. Se llamaba Daniel Vázquez. Era joven, pero hablaba con seguridad. ¿Cuánto tiempo lleva aquí?, me preguntó. 30 años. ¿Su hijo es ciudadano? Sí, nació aquí. ¿Ha tenido problemas con la ley? Nunca. Solo trabajo. Podríamos explorar algunas opciones. La ley ha cambiado mucho. No prometo nada, pero vale la pena revisar. Me dio su tarjeta y me pidió que juntara todos mis documentos. Carmen y yo caminamos a casa en silencio. Por primera vez en años. No era un silencio de tristeza, era un silencio de esperanza. ¿Crees que podamos arreglar las cosas con Julián?, me preguntó. No sé, pero al menos ya sabemos que no estamos solos. Esa noche guardé las 2 tarjetas en el cajón de mi mesa de noche. Las escondí debajo de unas facturas viejas, como si fuera un tesoro secreto. No sabía que acababa de encontrar algo que no había tenido en años, la posibilidad de que las cosas fueran diferentes. Tampoco sabía que el tiempo se me estaba agotando. 3 semanas después del taller, las cosas empezaron a cambiar en casa. Pero no como yo esperaba. Julián llegaba más tarde del trabajo, hacía llamadas largas y se iba a su cuarto. Cuando yo entraba, colgaba rápido y decía que era trabajo. Su computadora siempre estaba abierta, pero cerraba las ventanas cuando me acercaba. ¿Todo bien, mijo?, le preguntaba. Sí, papá, solo trabajo. Carmen también lo notó. Está raro, me decía. Antes era grosero, pero directo. Ahora es amable, pero escondido. Un sábado por la mañana decidí intentar lo que había aprendido en el taller. Elena nos había dicho que contáramos nuestras historias con orgullo, no con disculpas. Julián, ¿quieres que te platique de cuando era joven en Zacatecas? Claro, papá, me dijo, pero no levantó la vista del teléfono. Le conté de mi abuelo,
que había luchado en la revolución, de mi padre, que vendía elotes pero tenía más dignidad que muchos ricos, de por qué había decidido venir a Estados Unidos. Todo lo que hice fue para que tú tuvieras oportunidades, le dije. Lo sé, papá, y te lo agradezco. Pero sus ojos estaban fríos, como si estuviera escuchando a un extraño. Esa tarde, Carmen se fue a casa de su hermana. Yo me quedé viendo televisión. Julián estaba en la cocina, hablando por teléfono en voz baja. Me levanté para ir por agua y lo escuché decir, «Sí, ya casi tengo todo. Solo necesito un poco más de tiempo». Cuando me vio, colgó inmediatamente. ¿Era trabajo?, le pregunté. Sí, un proyecto complicado. Esa noche no pude dormir. Algo no estaba bien. El martes siguiente fuimos al segundo taller. Elena habló de señales de alarma en las familias, de secretos que destruyen la confianza, de hijos que se alejan para esconder algo. ¿Ustedes han notado cambios extraños en sus hijos?, preguntó al grupo. Varias personas levantaron la mano. Roberto contó que su hija había empezado a hacer preguntas sobre documentos de inmigración. Al principio pensé que quería ayudar, dijo. Después me di cuenta de que quería saber qué tanto riesgo corríamos. Un escalofrío me corrió por la espalda. Después del taller, me acerqué a Daniel, el abogado. ¿Ha revisado mi caso? Sí, tiene posibilidades. Su hijo ciudadano puede empezar un proceso, pero necesito hablar con él. Se lo voy a comentar esta semana. Perfecto. Mientras tanto, sea cuidadoso. Si alguien está preguntando por usted, dígame inmediatamente. ¿Por qué me dijo eso? El jueves, Carmen llegó muy alterada del trabajo. Julián fue a buscarme a casa de la señora Peterson. Me dijo, ¿para qué? Quería saber exactamente qué días trabajo ahí, a qué horas llego y a qué horas me voy. Le dije que por qué preguntaba, y me dijo que era para planear una sorpresa. Nos quedamos callados los dos. ¿Qué tipo de sorpresa necesita saber nuestros horarios?, preguntó Carmen. No tenía respuesta. El viernes decidí llegar temprano a casa. Estacioné la camioneta una cuadra antes y caminé despacio. Quería ver si había algo extraño. La casa se veía normal, pero cuando abrí la puerta, escuché la voz de Julián desde su cuarto. Hablaba rápido, nervioso. No ha llegado. Todavía tengo tiempo. Sí, yo sé dónde guarda los papeles. En el closet, en una caja azul. No sospecha nada. Me quedé paralizado en la entrada. ¿Dinero? Tiene una cuenta en el Community Bank, la otra en el Wells Fargo. No sé cuánto exactamente, pero ha estado ahorrando 30 años. Sentí que me faltaba el aire. ¿Cuándo? ¿La próxima semana? ¿No puede ser antes? Caminé hasta su puerta. Estaba entreabierta. Mi papá confía en mí. Nunca va a sospechar que fui yo quien llamó. Cerré los ojos y respiré hondo. Está bien. El martes a las 2 de la tarde. Él estará en el trabajo. Mi mamá también. La dirección es 1247 de Maple Street. Las piernas se me doblaron. Me sostuve de la pared. Cuando se lo lleven, yo me encargo del resto. Escuché que se levantaba de la cama. Corrí en silencio hacia la cocina y fingí que acababa de llegar. «Papá, llegaste temprano», me dijo cuando salió de su cuarto. «Terminamos antes hoy». Me sonrió como siempre, pero ahora yo sabía la verdad. «¿Quieres que preparemos algo para cenar?» «Sí, mijo, lo que tú quieras». Cocinamos juntos como si nada hubiera pasado. Él me contó de su día. Yo le conté del mío. Cenamos viendo las noticias, pero por dentro yo estaba muriendo. Esa noche esperé a que se durmiera. Me levanté despacio y fui a revisar mis documentos. La caja azul donde guardaba todo estaba en su lugar. Pero alguien la había movido. Las esquinas ya no estaban alineadas con las marcas del polvo. Julián había estado revisando mis papeles. Revisé mis cuentas en línea. Alguien había intentado entrar a mi cuenta del Wells Fargo. 3 intentos fallidos. Me senté en la sala hasta que amaneció. Mi hijo, mi propia sangre, me iba a entregar a Lise. No era solo traición, era una ejecución planeada. Y yo tenía 4 días para decidir qué hacer. ¿Confrontarlo? ¿Huir? ¿Llamar a Daniel? ¿Cómo luchas contra tu propio hijo? El lunes por la mañana me despidió con un abrazo.
Que tengas buen día, papá. Igualmente, mijo. Pero sabía que podía ser la última vez que habláramos como padre e hijo. El martes, a las 2 de la tarde, Elise estaría tocando a mi puerta, lunes por la noche. Faltaban 14 horas. Me senté en la mesa de la cocina con una libreta y un lápiz. Escribí todo lo que sabía, las fechas, las conversaciones, los intentos de entrar a mis cuentas bancarias, las preguntas sobre horarios. Carmen me encontró ahí a las 2 de la mañana. ¿Qué haces despierto? Tenemos que hablar. Le conté todo, cada palabra que había escuchado, cada detalle que había notado. Carmen se puso pálida y después se puso a temblar. No puede ser, me decía, es nuestro hijo. Lo sé, pero lo escuché con mis propios oídos. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. Pero no voy a quedarme aquí esperando. Le mostré la libreta donde había anotado todo. Esto es nuestra única prueba. Si algo me pasa, entregásela a Daniel. Carmen agarró mi mano. ¿Y si nos vamos? ¿Si desaparecemos esta misma noche? ¿A dónde? No tenemos familia aquí, no tenemos dinero escondido, y Julián sabe todo de nosotros. Nos quedamos callados. El reloj de la pared sonaba como un tambor. Hay otra opción, le dije. ¿Cuál? Enfrentarlo. Estás loco. ¿Y si llama a Alice ahí mismo? Carmen, ya nos llamó. La redada es mañana. Ella se puso a llorar. Yo la abracé, pero por dentro estaba tomando una decisión. A las 6 de la mañana me levanté y fui al centro comunitario. Elena llegaba temprano los martes. La encontré abriendo el edificio. Julián, ¿qué hace aquí tan temprano? Necesito ayuda. Es urgente. Le conté todo en el estacionamiento. Elena escuchó sin interrumpir. Cuando terminé se quedó callada un momento. ¿Está seguro de lo que escuchó? Completamente. ¿Tiene alguna prueba? Le enseñé la libreta con mis notas. No es suficiente para la policía, pero sí para entender la situación. Elena sacó su teléfono. Voy a llamar a Daniel. Tiene que saber esto. Mientras ella hablaba, yo miré el reloj. Eran las 7 de la mañana. 7 horas. Daniel llegó en 30 minutos. Se veía serio, pero tranquilo. Julián, esto es muy grave, pero tenemos opciones. ¿Cuáles? Primera opción. Nos vamos ahora mismo a inmigración y presentamos una denuncia voluntaria. Explicamos la situación. Tal vez podamos conseguir una audiencia. ¿Y la segunda? Esperamos la redada. Yo llego como su abogado, pero es muy arriesgado. ¿Y la tercera? Daniel dudó un momento. Se esconde. Desaparece por un tiempo mientras resolvemos esto legal. No voy a correr como un criminal. No es correr como criminal, es protegerse de una traición. Elena puso su mano en mi hombro. Julián, usted ha vivido 30 años con dignidad. No deje que su hijo se la quite. Pensé en mi padre, en mi abuelo que luchó en la revolución, en todos los hombres de mi familia que nunca corrieron de una pelea justa. Pero esta no era una pelea justa. ¿Qué necesita para la denuncia voluntaria?, le pregunté a Daniel. Sus documentos, su historia y valor. Lo tengo. A las 9 de la mañana estábamos en las oficinas de inmigración. Daniel había llamado a un contacto que trabajaba ahí. Una oficial llamada Sara Martínez nos recibió. Este es un caso muy extraño, nos dijo después de escuchar toda la historia. ¿Pueden ayudarme? Podemos intentar. Su récord está limpio. Su hijo es ciudadano. Pero necesito que entienda algo. Al hacer esta denuncia voluntaria, está admitiendo que está aquí sin documentos. Lo entiendo. También está acusando a su hijo de conspirar contra usted. ¿Está seguro de querer hacer esto? Miré a Daniel, miré a Elena. Pensé en Carmen, que estaba en casa sin saber si me vería otra vez. Oficial Martínez, he trabajado 30 años en este país. He pagado impuestos con un número de ITIN. No he cometido ningún crimen. Mi único error fue confiar en la persona equivocada. ¿Su hijo? Mi hijo. Sara escribió algo en su computadora. Voy a abrir un expediente especial. Le voy a dar un número de caso. Si Elise lo busca hoy, muestre este papel. Los va a confundir lo suficiente para ganar tiempo. Y después veremos qué podemos hacer. No le prometo nada.
pero al menos no va a ser deportado inmediatamente. Daniel me explicó los siguientes pasos mientras caminábamos al estacionamiento. Ahora viene la parte difícil, me dijo. ¿Cuál? Enfrentar a su hijo. ¿Tengo que hacerlo? No, pero creo que se va a sentir mejor si lo hace. Elena me abrazó antes de subirme a mi camioneta. Recuerde lo que hablamos en el taller. Usted no es menos que nadie. Es un hombre trabajador y honrado. Gracias por todo. No me las dé todavía. Esto apenas empieza. Llegué a casa a las 12 del mediodía. Carmen estaba sentada en la sala, esperándome. ¿Cómo te fue? Bien, tenemos una oportunidad. Le conté todo. Le enseñé el papel de inmigración. Carmen lo leyó 3 veces. ¿De verdad crees que esto nos va a proteger? No lo sé, pero ya no estamos solos. A las 12:30, Julián llamó. Papá, ¿están en casa? Sí, aquí estamos. Perfecto. Voy a llegar como a las 3. Tengo una sorpresa para ustedes. Colgué el teléfono y miré a Carmen. Va a venir a las 3, para ver el show. ¿Qué vamos a hacer? Esperarlo. A la 1:30 sonó el timbre. No era Julián. Eran 2 oficiales del ICE con chalecos antibalas y radios. ¿Julián Ramírez Hernández? Soy yo. Tiene que acompañarnos. Saqué el papel que me había dado Sara Martínez. Tengo un caso abierto en inmigración. Aquí está el número. El oficial más joven leyó el papel. Llamó por radio. Habló en inglés rápido que no entendí completamente. Señor Ramírez, hay una complicación. Necesitamos que venga con nosotros para aclarar la situación. ¿Puedo llamar a mi abogado? Sí. Llamé a Daniel. Llegó en 15 minutos. Mientras esperábamos, vi a Julián doblar la esquina caminando hacia la casa. Cuando vio las camionetas del ICE, se detuvo. Después sonrió. Pero cuando me vio parado ahí hablando con mi abogado, su sonrisa desapareció. Nuestros ojos se encontraron por última vez como padre e hijo. Yo le sonreí. Él entendió que ya sabía todo. Han pasado 8 meses desde que regresé a Zacatecas. Me despierto cada día a las 5:30 de la mañana. No porque tenga que trabajar tan temprano, sino porque el cuerpo ya no sabe dormir más. 30 años de madrugar no se borran fácil. Vivo en una casa pequeña que renté con lo poco que pude sacar de mis cuentas antes de que Julián las vaciara. 2 cuartos, una cocina, un patio donde siembro tomates y chiles. Carmen regresó conmigo después de 3 meses. No quiso quedarse en Estados Unidos sin mí. Prefiero ser pobre aquí contigo que rica allá sin ti, me dijo. Trabajo en la construcción otra vez. Gano una fracción de lo que ganaba en Texas, pero duermo tranquilo. Nadie me va a deportar de mi propia tierra. Los primeros meses fueron los más duros, no por el dinero, sino por la rabia. Me levantaba cada madrugada pensando en Julián, en todo lo que había perdido, en cómo mi propio hijo me había vendido por unos $. Carmen me encontraba algunas noches sentado en el patio, viendo las estrellas y apretando los puños. Tienes que perdonar, me decía. No puedo, no por él, por ti. Poco a poco, empecé a entender lo que quería decir. La rabia me estaba matando por dentro. Julián seguía controlando mi vida, pero ahora desde la distancia. Eso no era justo. Un día, trabajando en la casa de un vecino, conocí a don Aurelio. Tenía 70 años y había vivido una historia parecida a la mía. Su hijo mayor también lo había traicionado, pero con drogas, no con inmigración. ¿Cómo lo superó?, le pregunté. Entendiendo que él eligió su camino y yo tengo que elegir el mío. ¿No lo extraña? Todos los días. Pero extraño al niño que era, no al hombre que se convirtió. Esas palabras me quedaron sonando. Yo también extrañaba al Julián niño, al que me abrazaba cuando llegaba del trabajo, al que me ayudaba a lavar el carro los sábados, al que se quedaba dormido en mis brazos viendo televisión, pero ese niño ya no existía. El hombre que planeó mi deportación era otra persona, una persona que yo no conocía y que tal vez nunca conocí de verdad. Hace 3 meses empecé a ayudar en el centro comunitario de aquí. Hay muchas familias que están pasando por lo mismo que yo pasé. Deportados que regresan sin nada. Padres que perdieron a sus hijos en el norte. Esposas que se quedaron solas. Les cuento mi historia. Les digo que se puede empezar otra vez,
que la dignidad no se pierde aunque se pierda todo lo demás. También recibo llamadas de Elena desde Texas. Me cuenta que Daniel siguió luchando mi caso, que hay una posibilidad pequeña de regresar legalmente algún día. ¿Usted quiere regresar?, me preguntó Elena la última vez que hablamos. No lo sé. Ya no estoy seguro de qué quiero. La verdad es que Estados Unidos ya no se siente como mi hogar. Tal vez nunca lo fue realmente. Era solo el lugar donde trabajaba para mantener un sueño que nunca me perteneció. Carmen encontró trabajo limpiando una escuela aquí en el pueblo. Gana poco, pero llega a casa sonriendo. Dice que los niños la saludan todos los días y que se siente útil. ¿Te arrepientes de haber regresado?, le pregunté hace unas semanas. No, me arrepiento de habernos tardado tanto. Julián nunca me ha llamado, nunca me ha escrito. No sé si siente culpa o si simplemente siguió con su vida como si nosotros nunca hubiéramos existido. A veces me pregunto si tiene pesadillas, si se despierta pensando en lo que hizo, si extraña la comida de su mamá o las historias que yo le contaba. Pero son preguntas que tal vez nunca tengan respuesta. Lo que sí sé es que ya no me defino por lo que él hizo. Durante 30 años, mi vida giró alrededor de él. Ahora, mi vida es mía otra vez. Trabajo honradamente. Ayudo a mis vecinos. Cuido a Carmen. Mando dinero a un primo que está luchando por traer a su familia del norte. Algunos domingos voy al panteón a visitar la tumba de mis padres. Les platico de todo lo que pasó. Les pido perdón por haber estado tanto tiempo lejos. Papá, le digo a la lápida de mi padre, ya regresé a casa. No es la vida que planeé. No es la vida que soñé. Pero es una vida con paz. Ayer, trabajando en una casa nueva, un joven se me acercó. Tendría unos 20 años. Don Julián, ¿es cierto que usted vivió muchos años en Estados Unidos? Sí, mijo. Yo quiero irme para allá. ¿Me da algún consejo? Me quedé callado un momento. Pensé en todo lo que había vivido, en todo lo que había perdido, en todo lo que había aprendido. Si vas, le dije, no olvides quién eres y no dejes que el sueño americano se vuelva más importante que tu familia. ¿Eso fue lo que le pasó a usted? A mí me pasó algo peor. Dejé que mi familia se volviera más importante que yo mismo. El joven se fue pensativo. Tal vez entienda lo que quise decir. Tal vez no. Pero al menos escuchó. Esa noche, sentado en mi patio, miré las mismas estrellas que veía en Texas, las mismas que veo aquí en Zacatecas. Son las mismas estrellas, pero yo ya no soy el mismo hombre. Ya no tengo miedo. Ya no vivo escondido. Ya no busco la aprobación de nadie. Soy Julián Ramírez. Tengo 56 años. Soy albañil. Soy mexicano. Y estoy en paz conmigo mismo. A los que siguen luchando en el norte, les digo, cuiden más su corazón que su bolsillo. La verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que no puedes perder. Y a los padres que están sacrificando todo por sus hijos, les recuerdo, el amor verdadero se demuestra enseñando valores, no dando cosas. Nunca pensé que mi propio hijo sería quien me entregara, pero también nunca pensé que tendría la fuerza de volver a empezar desde cero. Al final, la deportación me dolió menos que la traición, pero la traición me enseñó más que 30 años de trabajo honrado. Hoy entiendo que no vine a Estados Unidos a buscar el sueño americano. Vine a aprender quién soy realmente, y esa lección no tiene precio.